Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Hay expertos que hablan de que podríamos estar a puertas de un nuevo estallido, pero este sería un estallido con apellido. Se trataría de un estallido habitacional. ¿Y sabes tú por qué? Porque sostienen que hay un déficit de 500.000 viviendas en Chile. Falta 500.000 de viviendas. Es decir, la otra forma de verlo también es que hay a lo menos 500.000 familias que quieren tener una casa y no tienen. Por lo tanto, ¿dónde viven? De allegado. Exacto. Probablemente. Bueno, y vamos a preguntar de todo esto a una persona que se dedica precisamente a estudiar y resolver los problemas de la falta de vivienda hasta donde le alcanzan sus recursos. Estamos hablando de Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Sebastián, estamos aquí con Carolina Vilches con la intención de aprovechar lo mejor que podamos el tiempo contigo y agradecidos de nuevo por que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Es correcto lo que estamos planteando nosotros, que hay 500.000 familias que necesitan una vivienda y que no la tienen? Mira, es correcto, incluso yo diría más. Dos consideraciones ante ese dato. La primera es que no solamente hay al menos 500.000 familias. De hecho, en general se estima que son al menos 600.000 familias las que hoy día no están accediendo a una vivienda digna y adecuada en Chile. Cuando decimos 600.000 familias, estamos hablando de aproximadamente el 10% de los hogares del país, ¿ya? O sea, una de cada 10 familias está viviendo en alguna forma de exclusión habitacional. Vale decir, está viviendo en situación de allegamiento, hacinamiento, arriendo incluso precario o abusivo, en situación de alta precariedad habitacional. Pero además, otro dato, y es que dentro de esas 600.000, no están consideradas las familias que están viviendo en situación de campamentos en Chile. Y las familias que están viviendo en campamentos ya son más de 80.000 familias en el país, que además, como bien sabemos, ha tenido un crecimiento abrupto en los últimos 2 años. Finalmente, todo nos da cuenta de que la crisis de la vivienda en nuestro país está teniendo uno de sus puntos más álgidos y que esto eventualmente puede seguir empeorando. Por eso hablamos de este concepto, ¿cierto? Puede darse una situación de estallido habitacional. ¿Por qué? Porque hoy día muchas familias están siendo afectadas con su ingreso en periodos de pandemia, lo que los ha llevado muchas veces a una situación de no poder pagar su arriendo, de no poder seguir pagando el dividendo, y esas familias se van a llegar, ¿cierto?, o a situación de campamento. Pero resulta que en un tiempo, estaba empezando el 2022, donde los créditos hipotecarios parecen alejarse, ¿verdad? La situación de las tasas bancarias para créditos hipotecarios están cada vez más complejas, el valor de los arriendos está cada vez más alto. Exactamente, lo que pasa cuando los créditos se alejan o como bien tú dices, se ponen más complejos, es que aumenta el arriendo. Cuando aumenta el arriendo, aumenta el principal factor que hace que las familias se vayan a situación de campamento o de allegamiento, que es que no pueden pagar el arriendo. Ese es el principal factor. 30% de las familias que se van a vivir a campamentos se van porque la principal razón es porque no pueden seguir pagando el arriendo. Oye, Sebastián, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Dale, sí, por favor. Es que me da la impresión que estamos volviendo a vivir lo que vivimos a principios del siglo XX, con toda esta situación migratoria de la gente que llegaba desde el campo a la ciudad y vivía en condiciones muy precarias, un momento en que además no solamente se vivió el hacinamiento, sino que además hubo una serie de elementos externos que complejizaron el vivir en la ciudad. Por ejemplo, las enfermedades, un aumento explosivo de enfermedades, de desnutrición, de mala calidad de vida y de malas condiciones para poder vivir de la población. ¿Estamos frente a un escenario similar a ese? Muy buena comparación, es muy buena comparación. Yo diría que estamos en términos, claro, numéricos, cuantitativos, nos permite comparar, ¿cierto?, entre ese escenario y el de ahora. Cuando hablamos, ¿cierto?, de esta como cuestión sociohabitacional finalmente, de más de 600.000 familias que tienen acceso a la vivienda. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en términos bien concretos? Es que en los últimos 15 o 20 años en Chile ha aumentado muchísimo la demanda por vivienda y por suelo. Y ahí afectan distintos factores.
Hay uno que está asociado justamente a un flujo migratorio, en este caso no del campo a la ciudad, como bien tú lo mencionas, sino que más bien desde fuera de Chile hacia adentro de Chile. Pero hay otro factor bien importante, que es un aumento demográfico. Los niños que nacieron hace 25, 30 años, son niños que hoy día son familias, y esas familias están buscando vivienda, ¿cierto? Y hay un tercer factor que aumenta la inversión sobre el suelo y la vivienda. Ha aumentado muchísimo en los últimos 15 o 20 años en Chile. Todo eso ha generado una mayor presión sobre la vivienda y sobre el suelo, y sin embargo no hemos tenido políticas habitacionales y de suelo que hayan permitido de alguna manera aprovechar toda esa demanda habitacional como una oportunidad. ¿Qué es lo que ha producido eso? Un aumento en el precio de la vivienda y el suelo, haciendo que la población con menor poder adquisitivo, ya no solamente el 20% más pobre, estamos hablando del 40%, del 60%, les sea muy difícil poder acceder a una vivienda formal a través del arriendo formal o a través del crédito hipotecario justamente, o incluso a través del subsidio. Solamente un dato: la población que postuló a acceder al mayor subsidio para la población en condiciones de vulnerabilidad en Chile, que es el Fondo de Elección de Vivienda, aquella postulación individual, que me entregan un voucher para poder canjearlo por una vivienda nueva construida, postularon 230.000 familias el año 2020. De esas 230.000 familias, solamente 3.000 reciben el subsidio. Entonces estamos frente a una suerte de rebalse, ¿cierto?, de una olla de presión que está empezando, por decirlo así, a explotar. Esas familias que no obtuvieron subsidio, la gran mayoría quisieron, ante un escenario más post-estallido habitacional, ¿cierto?, donde la legitimidad de las instituciones está muy decaída, la confianza en que voy a obtener soluciones a través de mecanismos institucionales está muy decaída. Bueno, entonces muchos se fueron a vivir en situación de campamento y otras formas. Al subir ese precio de la vivienda, como estábamos mencionando, las familias están quedando fuera y se empieza a generar una suerte como de mercado y sistema informal de la vivienda. Claro. Y esos son justamente el allegamiento, los campamentos, pero también, ojo, el arriendo abusivo que se da muchas veces en situación de conventillos, por ejemplo, en las zonas pericéntricas de las principales ciudades de nuestro país, como por ejemplo el mismo Concepción, pero también muchas veces la compra y venta de terrenos que son verdaderas estafas que se le hace generalmente a familias que no tienen conocimiento o que tienen mayor nivel de vulnerabilidad, y se les vende muchas veces un terreno diciéndoles que ahora es suyo, pero no es de ellos. El terreno es una estafa, eso. Sí. Entonces se empieza a dar ese mercado de alguna manera como más informal, un sistema más informal, y sabemos que si en Chile, ¿cierto?, la solución es el campamento. Cuando el campamento empieza a ser la solución, es que finalmente la injusticia o la desigualdad urbana nos está ganando la pelea. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de revertir con sentido de urgencia. Sí, estamos hablando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián, esta es una situación crítica, porque no, o sea, si se cifra el déficit habitacional en 600.000 viviendas, yo te tendría que preguntar cuántas viviendas se construyeron este año, el año pasado, 2020, me refiero viviendas sociales que le llaman, ¿cierto?, que están destinadas precisamente a las familias que son más pobres, más carenciadas, y que son las que más les cuesta encontrar una vivienda, por lo que tú planteabas recién, porque resulta que sobre un mismo suelo hay presión de las constructoras que se dedican a la edificación de viviendas sociales, y sobre el mismo suelo lo hay de una constructora que va a vender las casas al que tenga más plata para pagarla. Entonces esto va empujando, ¿cierto?, a que finalmente se transformen más en un negocio que Claro, y como la solución habitacional es menos rentable, se van empujando estas soluciones habitacionales a terrenos poco queridos, terrenos de mala calidad, que tampoco cumplen con los estándares que exige el Ministerio de la Vivienda, porque hay que recordar, y es un hecho de la causa, que la calidad de la vivienda social, que tiene distintos tipos, como recién decía Sebastián, ha mejorado en Chile. Yo me acuerdo, soy mucho más joven, más viejo que ustedes, que a principios de los 90, después del término de la dictadura, la vivienda social había una categoría que era la de, ¿cómo se llama?, casetas sanitarias. Te entregaban un baño de ladrillo, ¿cierto?, más una cocina y un lugar para poner una cama, y tú tenías que empezar a construir alrededor si es que tenías plata. Eran casetas sanitarias. Entonces el estándar de la vivienda social en Chile ha mejorado muchísimo, sin duda alguna, pero eso también trae un problema. ¿Cómo se soluciona este asunto? Es mi pregunta, si es que le ves tú una salida, Sebastián Bowen. Y lo segundo es, ¿cómo calificas
la gestión habitacional del gobierno de Sebastián Piñera, que ya está terminando? Oye, bueno, muchos puntos que comentar justamente esa pregunta. En primer lugar, agradezco que hayan mencionado que ha mejorado mucho el estándar, porque muchas veces podemos caer, ¿cierto?, en una crítica, ¿verdad?, excesiva frente a lo que ha sucedido, y la verdad es que en Chile, efectivamente, la vivienda social, salvo proyectos que justamente a veces tienen mayor notoriedad porque son mal ejecutados, ¿ya? Mal diseñados, pero, sí, claro, pero en términos generales la vivienda social ha tenido cada vez un mejor estándar constructivo, ¿verdad?, en nuestro país. Ahora bien, mencionaste varios elementos que quiero hacer un doble clic en eso. En primer lugar, es que tenemos un problema, por un lado, por decirlo así, ya voy a decirlo de una manera un poco más bruta, pero tenemos un problema por un lado de stock, ¿ya? Y por un lado de flujo, ¿se entiende? O sea, tenemos hoy día ya es como que son una tina que está rebalsando, ¿cierto?, constantemente, y que tenemos que hacernos cargo un poco a eso me refiero con stock. Ya 600.000 familias tenemos que enfrentarlas con un shock de oferta importante en materia habitacional, y para eso las políticas habitacionales. Pero también tengo un problema de flujo. Esa tina también se va, que hay una llave que está corriendo y que está en el fondo llenándose cada día. Por lo tanto, si nosotros proyectamos de aquí a los próximos 8 años, por ejemplo, no hablamos de 600.000, hablamos de más de 1 millón. Claro. Porque esa tina se sigue llenando, ¿ya? Exacto. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, tú dices una pregunta, bueno, ¿cuánto se construye? Resulta que, y no podría haber esta tina, ¿cierto?, que está llenando, ¿cierto?, que está rebalsándose, pero bueno, ¿por dónde sale esta agua? ¿Ya? O sea, ¿cuánto se está construyendo? ¿Quién está atajando esta agua de alguna forma? Y resulta que si nosotros seguimos más o menos el mismo patrón que tenemos hoy día, se construyen más o menos, ¿cierto?, unas 30.000, entre 20.000 y 30.000 viviendas orientadas netamente a la población más vulnerable. Sí. Estamos hablando que, por lo tanto, si seguimos solamente con esta lógica, ni en 30 años más se soluciona el problema. Y luego se construyen más o menos otras 30.000 viviendas o 40.000 viviendas destinadas a una población un poquito menos vulnerable, más como de clase media emergente, y justamente ahí también eso se podría cortar un poco, pero sigue siendo algo muy lento. Es decir, si seguimos haciendo las cosas tal cual las estamos haciendo, no vamos a poder cerrar esta brecha, sí, ¿verdad? Entonces, por eso Sebastián, nosotros, y frente a eso, 3 cosas yo creo que son importantes. La primera es que diversificar, ¿no? O sea, nosotros tenemos un eje central en la política habitacional que la hace ser muy rígida. ¿Cuál es ese eje? Es que nosotros entregamos un subsidio a la demanda, en Chile, ¿cierto? Se entrega un subsidio a la demanda, es decir, a las personas que están buscando vivienda, se les entrega un papelito, en el fondo, que vale por, ¿cierto?, X cantidad de plata. ¿Ya? Que es más o menos, en el caso de la población más vulnerable, como 1.000 UF, un poquito más, estamos hablando de 30, 35 millones, ¿ya? Es un tremendo subsidio, pero ¿cuál es el problema? Es como que se le entregaran 35 millones a las familias en su bolsillo para que luego los canjee por una vivienda. Y eso lo que hace es que aumenta de nuevo el valor de las cosas. Y lo que tal vez se debe hacer es diversificar todos esos pilares, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa con, por ejemplo, elementos como el arriendo, ¿cierto? Que muchas familias, tal vez chilenas, estamos súper acostumbrados al sueño de la casa propia. Perfecto, pero hay muchas familias migrantes que tal vez les gustaría muchas veces arrendar. Y yo estaba con familias así, viviendo en campamentos, en condiciones de allegamiento. Entonces, nuestra política de arriendo es, la verdad, hoy día, malita, ¿ya? O sea, es muy bajo el arriendo que nosotros tenemos. Hay como una así como que hemos maximizado, como que hemos sublimado el sueño de la casa propia en el transcurso del tiempo, versus el arriendo, claro, que también es una alternativa, como tú lo estás planteando, por ejemplo, para las familias migrantes. Claro, en Chile efectivamente hemos creado una cultura de la propiedad muy fuerte en la vivienda. También por otras razones, ojo, esto se vincula, por ejemplo, con el problema de las pensiones. Las familias, claro, hay una noción, ¿cierto?, de que quiero tener mi vivienda, mi activo, es como mi ahorro finalmente para cuando esté más viejito y la voy a tener. Como que materializas el esfuerzo de toda una vida. Exactamente, pero eso no quita que el arriendo en muchas situaciones va a ser una buena política. Y en Chile, más o menos, ¿cierto?, un 10% de las soluciones habitacionales para la población que anda buscando vivienda es arriendo, y eso es bajo. Ha crecido en los últimos años, sin duda, pero es bajo. Y eso debería aumentar. Entonces ahí tenemos un primer elemento de diversificación. Pero ¿qué pasa con otras cosas? Tú mencionaste el caso de las casetas sanitarias. Eso se llama
eso se llama los loteos 9x18, así se llama. ¿Qué sucedió? Que en los años 70 y 80 se hicieron estas famosas operaciones sitio. Entonces finalmente se tiraban, como tú dices, un pisado, ¿cierto?, de 9 metros por 18 metros, y se llevaban a las familias que vivían en ese tiempo en las poblaciones callampa a vivir en la periferia de la ciudad, y se les decía desde ahora, este es tu terreno, tienes tu caseta sanitaria y construyete tu casa, ¿verdad? Eso pasó en esa época. Pero ¿qué pasa? Que hoy día las ciudades crecieron y esos terrenos 9x18 están de alguna manera integrados a la ciudad. Claro. En muchos casos llegan troncales de transporte, llegan servicios, ¿cierto? Y ya son comunas pericéntricas, lugares pericéntricos de nuestras principales ciudades, eso es lo que es. Pero esos lugares no están densificados desde el punto de vista equilibradamente hablando, claro, ¿cierto? Entonces, son paños donde las familias construyeron su casa, hoy día ya es una casa hecha y derecha, pero tal vez, muchas veces vienen ahí una familia con 2 familias allegadas, eso tiende a pasar, pero tal vez si uno junta varios de esos paños, podría generar un pequeño, por ejemplo, edificio de 4 pisos, donde quepan 20 departamentos, y que se le dé solución a más familias, y eso en conjunto con las familias propietarias. Ese tipo de soluciones se le llaman los pequeños condominios, y eso se podría hacer en todo Chile. Hay más de 5.000 hectáreas destinadas justamente a que son de esos loteos 9x18 que se podrían densificar. Que fueron alguna vez operación sitio. Sebastián, se nos está acabando el tiempo y me gustaría un juicio tuyo respecto de la política habitacional del gobierno que termina, ya no le queda nada al gobierno de Piñera. Y a mí me gustaría agregar brevemente qué debiera hacer el gobierno entrante para de alguna manera subsanar la situación en la que nos encontramos hoy día y que no siga creciendo de la manera tan exponencial como lo está haciendo. Que no se siga llenando la tina, digamos, en el ejemplo de Sebastián. Escucha, voy a tratar de hacer lo más corto posible, pero en primer lugar, yo valoro muchísimo, creo que la política habitacional estructuralmente no ha cambiado en los últimos 15 años, como les mencionaba, sigue siendo bastante rígida, o en los últimos 20 años. Pero sin embargo yo valoro mucho lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 años, y que en eso ha tenido mucho que ver el actual Ministerio de Vivienda, en poder innovar en ciertas cosas, ¿ya? Y poder tirar semillas de nuevas ideas en materia de arriendo, que estamos tratando de hacer cosas, en materia de vivienda de autoconstrucción asistida, en materia de suelo también, y eso yo creo que son semillas que, y ahí engancho la siguiente pregunta, que el actual gobierno, el mismo presidente electo lo ha planteado, ¿cierto?, en su foro, por ejemplo, ante la NADE, dijo, estamos viviendo una situación de emergencia habitacional, y que enfrentar este déficit va a significar un trabajo mancomunado de toda la sociedad. Entonces, tomar esas innovaciones que se han hecho y poderlas transformar, aprender de lo bueno, ¿cierto?, y mantener eso bueno, me parece que es súper necesario que se pueda hacer. Y en eso, una medida bien clave es que además de diversificar, que estábamos hablando anteriormente, las soluciones, tenemos que enfrentar también la emergencia directamente. Y eso significa por tener una política de transición. Las familias que hoy día no acceden a una vivienda a través del mercado, a través del subsidio, no les queda otra que irse a llegar o a vivir un campamento. Y para eso nosotros necesitamos medidas de emergencia, por ejemplo, arriendos rápidos que permitan que las familias vivan en un lugar, barrios transitorios, que permita que las familias se puedan estar en un lugar, organizarse y entrar, ¿cierto?, en un camino de inclusión habitacional. Ese tipo de políticas más de emergencia no tenemos en Chile y son muy necesarias para enfrentar rápidamente como les decíamos, ¿cierto?, este estallido habitacional. Y ahí el gobierno tiene una primera prioridad bien importante. Okay. Sebastián Bowen, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido una conversación interesante y además de mucha franqueza. Yo estaba tratando de representarme la circunstancia de, imagínate, son 600.000 familias allegadas, porque viven en campamento, una cosa muy dramática, porque eso genera N conflictos adicionales. Eso es lo visible, todo lo que hay detrás de la convivencia de esas familias, de la realidad que viven esas familias, que seguramente no solamente tienen la precariedad habitacional, sino que hay una serie de condiciones de vulnerabilidad que los hacen aún más, que hace que la situación que están viviendo sea aún más complejo. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Buena Costumbre y por compartir tu experiencia en este mundo tan complejo pero tan necesario de
de resolver y de entregarle y de hacerlo con la mejor disposición y con todo el cariño que merecen las familias chilenas para vivir y salir de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y bueno, muchas gracias por la conversa. Verdaderamente fue un gusto. Chao. Chao, Chao, chao. chao.